Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, iniciamos semana y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de las percepciones ciudadanas sobre el estado del país. Ya está conmigo Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, Ayudó para hablar en esta mediodía del lunes 23 de enero del año 2017. Janet, qué gusto volver a encontrarnos, bienvenida. Está? No, pues muchas gracias como siempre por el espacio y pues compartiendo acá con la audiencia de TVX estos resultados. Gracias, Janet, por estar con nosotros y acompañarnos. Me gustaría que iniciemos la entrevista con este aspecto, ¿no? Es interesante que en menos de un mes el YUDOP lanza 2 encuestas, una vinculada a la evaluación que se hace, que ya es costumbre del YUDOP, una evaluación del año 2016, y otra vinculada a las percepciones tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz y las apreciaciones de la gente sobre este tópico. Y me gustaría que iniciemos con esto, Janet. Esto era parte justamente del plan del YUDOP, 2 encuestas en el mismo periodo. Sé que el YUDOP pasa constantemente con varias actividades e informes, pero era justamente parte de la idea posicionar 2 encuestas ante la opinión pública, ante los ciudadanos, sobre 2 tópicos que tienen vinculación, aunque uno está más centrado en las acciones de gobierno del año anterior. Sí, bueno, efectivamente es importante señalar que esta última encuesta que hemos dado a conocer fue parte de un sondeo más amplio que se hizo sobre el estado del país al cierre del año 2016. En esta oportunidad estuvo dedicada pues justamente a examinar las opiniones de la población salvadoreña a 25 años de los acuerdos de paz. Esta es parte, Carlos, de la tradición también del YUDOP de medir o de dedicar una medición más específica al tema de acuerdos de paz cada 5 años. Claro. Luego de firmada la paz, el YUDOP estuvo monitoreando activamente casi con 1 o 2 encuestas al año, todo el tema de la paz, el proceso de negociación, la marcha también de los acuerdos fundamentales, y luego nos hemos quedado monitoreando a lo largo de cada 5 años un poco la perspectiva de la gente de cómo ha avanzado el país de cara a aquellos acuerdos históricos pues que marcaron sin duda un antes y un después en la historia reciente del país. Janet, ahora vamos a entrar en detalle en cada una de las encuestas y me gustaría que hablemos en particular sobre esta que hace una evaluación del año 2016 en aspectos económicos, políticos, ejercicios de acciones de gobierno en particular. Y la encuesta de evaluación de finales de 2016 aparecen datos muy interesantes. Voy a mencionar un par y me gustaría tener su interpretación de estas ideas, de los resultados también y de las apreciaciones de la población encuestada. Un 58.4% de la población encuestada piensa que la situación del país está peor a comparación del 2015 y un 56.4% de las personas encuestadas piensan que Salvador Sánchez Serén está gobernando mal el país. ¿Cómo podemos tener la valoración de estos 2 puntos? En alguna medida la idea de que las condiciones del país van en detrimento o empeoran, se mantiene esta constante, esta percepción de una población o un núcleo, un número importante de la gente es relevante, Janet. Sí, efectivamente, cuando examinamos en términos generales las opiniones sobre la situación general del país y además indagamos sobre ámbitos más concretos que afectan la agenda vital de la gente, como el tema económico, tema de seguridad, tema de justicia, vemos que prevalece entre la opinión pública salvadoreña al cierre de 2016 una evaluación negativa, bastante crítica. No obstante, si lo contrastamos con la evaluación del año 2015, la que se hizo a finales del año 2015, han mejorado en alguna medida ciertas percepciones, sobre todo lo que obedece al tema de seguridad. No obstante, el examinar sigue siendo mayoría, la gente que señala que el país, la situación general del país está peor, y bueno, si lo sumamos con aquellos que dicen que no ha cambiado en nada, es decir, o que la cosa ha seguido igual, que ya veníamos de una situación bastante crítica o incluso está peor que hace un año, pues encontramos que más del 80% de la gente advierte que no ha habido una mejora para el país. Y cuando se le consulta a la gente sobre las razones por las cuales el país está peor, fundamentalmente señalan el tema de la inseguridad, aumento de la inseguridad, la delincuencia, y en segundo lugar el tema de desempleo. Es interesante, quizás como un dato novedoso,
que aparece cada vez con más fuerza el argumento también para señalar un empeoramiento, la evaluación de un mal gobierno, es decir, hay cada vez más gente en relación a años anteriores que indicaron como razón para señalar, para valorar que el país anda mal, la mala gestión gubernamental. Siempre es interesante en esta pregunta, Janet, el tema de qué identifica o qué concibe las personas como una mala gestión gubernamental, que puede ser mala administración de los fondos, o que puede ser por decisiones o por discursos de los funcionarios, o por errores, o sea, pueden ser diferentes aspectos. Cuando ustedes conciben este interrogante, ¿están pensando en algunas ideas por dónde pueden ser las respuestas? No es inducir, me refiero, pero ideas por donde las personas pueden enfocarse de qué entienden por una mala gestión de gobierno, porque puede ser una noción bastante amplia hablar de una mala gestión. Exactamente, nuestras encuestas habitualmente incluyen una serie de preguntas para sondear el tema de los imaginarios, o sea, apreciaciones más generales. Una de ellas, por ejemplo, la nota que se le pide que se le asigne al gobierno de turno. Sin embargo, también se incluye una serie de preguntas para explorar opiniones más específicas sobre ámbitos más concretos de la realidad de la gente. En este caso, lo que hacemos es examinar si estas son concordantes, porque ciertamente el tema de apreciaciones sobre cómo está gobernando el gobierno tiene que ver más con una noción más general, digamos, y a veces un poco más ambigua, si se quiere, sobre cómo se percibe el trabajo del gobierno. No obstante, cuando se indagan sobre el desempeño del gobierno en temas económicos, en temas de seguridad, en materia de políticas públicas, ahí vemos que hay elementos más concretos en base a lo que la gente percibe o conoce de cara a su realidad concreta. En este caso, lo que encontramos es bastante consistencia entre esas apreciaciones generales de la gente respecto a la evaluación que hacen de campos, de ámbitos más específicos de su realidad. Nuevamente, aunque se han reducido la proporción de personas que reclaman o que señalan como el mayor déficit del gobierno y del país el tema de seguridad, sigue siendo, digamos, la mayor fuente de preocupación pública y el ámbito que sale, digamos, peor evaluado de todas las áreas que esta encuesta pudo sondear. Si bien es cierto, la gente reconoce, por ejemplo, que la policía ha mejorado en su efectividad, señala serias deficiencias en términos de las respuestas. Por ejemplo, cuando se consulta por el efecto de las medidas excepcionales, la gran mayoría de la gente señala que estas en poco o en nada han reducido la delincuencia en el país. Eso es interesante también, Janet, ver el tema de contraste respecto a algunas respuestas, que en principio uno puede creer que es contradicción, o más bien que genera esta reflexión que en un área tienen una valoración favorable respecto a una acción o una intervención de política pública del gobierno, pero por otro lado puede tener una posición mucho más crítica o una evaluación más negativa. ¿Cómo ver a veces estos matices, estos contrastes que en un área aparece una aprobación o una percepción favorable respecto a una medida de gobierno, pero por otro lado en el campo de seguridad o de intervención y de apoyo a las condiciones económicas es mucho más crítica? Generalmente el patrón ha sido que cuando hay una mejora de las opiniones o de las percepciones en ámbitos fundamentales de la agenda vital de la gente, como el tema de seguridad, el tema económico, esto se transfiere a una mejor evaluación de la gestión de gobierno. En este caso no sucede así. Yo creo que es al menos un elemento atípico que yo he encontrado en los últimos 10 años de analizar encuestas de opinión. En este momento es interesante encontrar que esta, digamos, mejora o relativa mejora en la seguridad no se transfiere como un elemento que capitaliza la imagen del gobierno, sino que se traslada directamente a la policía como el ejecutor, el implementador de estas medidas. Y creo que esto obedece sin duda al rol preponderante, al rol protagónico que la PNC ha asumido en los últimos años de cara a la lucha contra la delincuencia. Si bien es cierto, la gente señala deficiencias en las políticas de seguridad o en la política de seguridad, reconoce en cierta medida el esfuerzo de la policía o en buena medida el mayor esfuerzo de la policía en el combate delincuencial, aunque también es contradictorio que se señala en este caso que hay un incremento de personas que han sido vulneradas en sus derechos, sobre todo a nivel de maltrato
bueno, físico y también maltrato verbal por parte de elementos de la policía. Un dato verdaderamente alarmante, y en ese sentido hay que, digamos, saber situar todos estos elementos. Es que cuando se consulta a la gente si en el último año ha visto, ha presenciado de forma personal que algún miembro de la policía ha golpeado a otra persona, un 37% de la gente admite en el transcurso del último año haber visto que un elemento policial ha maltratado físicamente a otra persona. Estamos frente a índices sumamente alarmantes de abuso policial, de tratos pues inhumanos, ¿verdad?, de maltrato policial, que contrasta con esta apreciación positiva. Parece ser que mientras ese maltrato no se dirige a la gente, la policía está teniendo un respaldo en términos del rol, digamos, represivo, sobre todo en la lucha contra las pandillas, que se advierte como pues el principal flagelo que afecta a la seguridad de la gente. Por otra parte, Janet, ya estamos cerca del cierre del primer bloque de la entrevista, pero me gustaría lanzar esta interrogante, la podemos seguir ampliando en el próximo bloque, pero es también parte de una de las preguntas de rigor que conforman las encuestas del YUDOP, es medir un poco el nivel de confianza que tienen las personas hacia ciertas instituciones. Para el año 2016 voy a mencionar solo 3 que estaban en la parte alta del ranking de que tienen más nivel de confianza: actores sociales e instituciones sociales, y voy a mencionar las otras 3 de menor, las que están con mayor ponderación por la población encuestada. Primero son las iglesias evangélicas con un 33.4%, la iglesia católica con un 32.7%, luego vienen las Fuerzas Armadas con un 29.3%. Y las últimas 3 instancias o actores sociales que tienen menor nivel de confianza para la ciudadanía encuestada son los empresarios, 5.9%, la Asamblea Legislativa con un 5% y los partidos políticos 3.5%. Bueno, en el caso de las de menos ponderación sabemos que los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, sí, pero en el caso de las de mayor ponderación se va como posicionando un poco más la figura de las iglesias particularmente, y siempre está el tema de las Fuerzas Armadas, de una instancia. ¿Cómo podríamos leer ese dato que también en tendencias generales nos va marcando algún patrón? Sí. ¿Qué nos está diciendo esto, Janet? Bueno, obviamente hay un elevado descrédito de las instituciones claves, digamos, de la democracia o que surgieron de la democracia en el país. El mayor reclamo es en relación a el desempeño de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, el sistema político institucional en general. También ha crecido de forma importante respecto a hace un quinquenio la confianza atribuida al Ejecutivo, ¿verdad?, que de hecho ha decaído mucho ya en el periodo de Salvador Sánchez Serén respecto a lo que encontrábamos en la era de Funes. No obstante, a falta, digamos, de un liderazgo político, a falta de entidades que representen los intereses de la gente, pues la mayoría de los ciudadanos tiende a acreditar mayor confianza en entidades como las iglesias, que históricamente se han posicionado dentro del conjunto que el YUDOP mide históricamente como las entidades de mayor confianza ciudadana. Hay cambios importantes este año. Por un lado, las entidades de justicia como la Fiscalía y la PNC, que es el órgano operador, en este caso de la Fiscalía y del órgano de justicia, han mejorado de forma significativa sus niveles de confianza, a tal grado que la policía se ubica en los primeros 5 lugares. Generalmente estaba en los niveles medio bajos, ¿verdad?, de confianza. Y el otro elemento interesante es que los medios de comunicación, que también se posicionaban entre el grupo de instituciones más confiables, ha decaído enormemente. Esto, digamos, también a la luz un poco del rol, sobre todo de estas grandes empresas mediáticas, que estas empresas han jugado en el periodo actual de gobierno. Se maneja una plataforma justamente orientada a desacreditar el gobierno. Pues es interesante encontrar, porque parece ser que hay un efecto contraproducente. Ciertamente el gobierno está entre los más bajos niveles, el órgano ejecutivo, como las entidades de más bajos niveles de confianza, pero a su vez el rol de los medios de comunicación también está siendo cuestionado. Cada vez hay más gente que atribuye menores niveles de confianza a los medios de comunicación. Entonces, esta lógica es interesante y podría apuntar a algo que hemos señalado, advertido en los últimos años en las encuestas, y es probablemente al reposicionamiento de un ciudadano más crítico.
y un ciudadano con mayor capacidad para cuestionar, incluso para filtrar esta información que llega a través de los medios masivos de comunicación. Janet, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos un poco más. Me parece muy relevante el tema de cómo leer los resultados de las encuestas respecto a la confianza que le brindan los ciudadanos a ciertas instituciones, y a la vez hablemos de la otra encuesta sobre las percepciones de la gente tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Continuamos en la entrevista de Informa TVX, primera emisión, correspondiente este lunes 23 de enero. Me acompaña Janet Aguilar, directora del YUDOP, y estamos hablando un poco sobre las percepciones ciudadanas sobre el estado del país. Retomando entonces la entrevista, Janet, algo que me llama mucho la atención es esta apreciación que usted mencionaba sobre instancias como la Fiscalía General de la República o la Policía Nacional Civil, en la cual sus percepciones en el tema de confianza han aumentado, y es importante mencionarlo. ¿Usted considera también que puede ser un factor de esto, es en alguna medida la mayor exposición de la Fiscalía General de la República, en este caso del actual fiscal, en diversas acciones, o por ejemplo en el caso de la Operación Jaque, que fue una de las más conocidas, o en el seguimiento al caso del expresidente Elías Antonio Sáca, ciertos casos que le han permitido a través de los medios de comunicación posicionar más su imagen, considerando que también la Fiscalía tiene el contraste, el caso del exfiscal Luis Martínez, y eso puede en alguna medida también bajar confianza por la figura y el proceso judicial que lleva esta persona? Claro, ciertamente, digamos, lo que tenemos es que en el último año, en contraste con el deterioro público o de la imagen pública que había tenido la Fiscalía a cargo de Luis Martínez, se ha mejorado muchísimo la imagen que la gente tiene del trabajo de la Fiscalía. Y esto yo creo que obedece por un lado a estas señales que ha dado el fiscal del combate frontal a la corrupción. Aunque la gente tiene dudas y expresa dudas sobre la capacidad que va a tener la Fiscalía para probar en un juicio, para sustanciar estos casos, ve muy bien, avala y otorga un elevado respaldo al trabajo del fiscal en la persecución de graves hechos de corrupción. Concretamente, en nuestra opinión, un elemento que ha coadyuvado a la mejora de la imagen pública de la Fiscalía es precisamente la persecución o la captura de estos últimos casos que en el país no habían tenido precedente. El caso de Antonio Sáca, ¿verdad? Tradicionalmente, pues, en el imaginario de la gente, la justicia solo se aplica para los pobres. Entonces, de alguna manera, esto ha sido un precedente importante en términos de el país está dando pasos para perseguir esta clase de delitos y, sobre todo, gente de mucho poder, pues que sigue teniendo vínculos con el poder político, con el poder económico. Esto la gente lo ha visto muy positivo, está otorgando un respaldo al trabajo del fiscal, pero está dando como el compás de espera, es decir, a la hora de preguntar sobre la eficacia, todavía la gente se muestra más dividida, pero respalda las acciones del fiscal. Ahora bien, Janet, si gusta, podemos hacer la transición, hablar del tema de la encuesta que desarrollaron para medir las percepciones tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Y solo menciono un dato, luego podemos ir involucrando otros que me parece interesante, y justamente con ese inicia el resumen que presenta el YUDOP cuando hace sus conferencias de prensa del procesamiento de los datos. 2 de cada 3 salvadoreños opinan que los acuerdos de paz firmados hace 25 años se cumplieron poco o nada, digamos, 2 de cada, digamos, es un dato bastante significativo, el hecho de decir, de 3 personas encuestadas, de la población encuestada, 2 mencionaban que los acuerdos de paz se cumplieron poco o nada, y nos da un mensaje muy claro de que el vínculo entre el ideal de los acuerdos de paz con la práctica y el ser marcan mucho esa brecha, marcan mucho esa diferenciación. Sin duda, estas percepciones han venido creciendo a lo largo del tiempo en las mediciones del YUDOP y obedecen justamente a que la gente advierte severos déficits en términos de lo que se planteó como los objetivos de los acuerdos de paz. Si bien es cierto, la gente no conoce en precisión los documentos, los acuerdos de Ginebra, los acuerdos de México, los acuerdos de Chapultepec, con los que se concluye el proceso, la gente tenía, digamos, hace 25 años la expectativa que estos acuerdos históricos, que el cese del conflicto armado iba a abrir un nuevo escenario
para el establecimiento de un nuevo país, de un nuevo orden económico-social, de mejores condiciones de vida para la gente, sobre todo en términos de los que habían sido los principales reclamos, el tema de la exclusión social, por ejemplo, la reducción de la pobreza, el tema de la seguridad. No obstante, 2 décadas después, la gente no solo no advierte que se han incumplido, sino que incluso señala un deterioro del país, principalmente en lo que tiene que ver con la situación de seguridad. Cuando se pregunta a la gente si el país está igual, peor o mejor, luego de la firma de los acuerdos de paz, encontramos que 8 de cada 10 señala que está igual o peor. Es decir, esto es triste porque estamos hablando que la oportunidad histórica que tuvimos como país para, digamos, superar aquellas deudas históricas que generaron el conflicto armado, no han sido atendidas e incluso la gente advierte que sus condiciones de vida se han deteriorado, ¿verdad? Y cuando se pregunta a ese grupo por qué está peor, o por qué considera que está peor el país, nuevamente lo atribuye al tema del crimen, de la delincuencia. Dice, hay más violencia, hay más muertes, hay una nueva guerra social, hay un nuevo conflicto, estamos nuevamente enfrentados los salvadoreños. Entonces, este hito histórico no supuso para la gente transformaciones sustantivas en términos de su mejora en lo que han sido los principales reclamos de la población, el tema económico y el tema de seguridad. Pero la gente no señala que los acuerdos fallaron, es decir, es interesante cómo a lo largo también de 20 años de mediciones relativas a los acuerdos de paz, la gente aprecia los acuerdos de paz, señala que fueron buenos para el país. Lo que reclama es más bien la incapacidad que tuvieron los sucesivos gobiernos de la posguerra para asumir los compromisos que planteaba ese proceso de democratización. Otro dato que es interesante, Janet, y es el tema de la percepción sobre el término reconciliación. Se habla de que el 73.5% de la población encuestada consideró que el objetivo de reconciliar o de reunificar la sociedad salvadoreña, el 73.5% consideró que se cumplió poco o nada. En el tema de reunificación de la sociedad, que era un poco también de la narrativa que se construyó en la época de la firma de los acuerdos, es reunificar a la sociedad, búsqueda de reconciliación, pues estamos hablando que 73% considera que eso se cumplió poco o nada. Exactamente. De hecho, digamos, además de la finalización del conflicto por la vía negociada, los acuerdos de Ginebra establecieron como objetivos estratégicos, es decir, como las bases sobre las cuales se iba a cimentar ese nuevo orden social, pues propiciar la democratización del país o impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y promover la reunificación de la sociedad salvadoreña. A la luz de la opinión de la gente, estos 3 objetivos que iban a sentar las bases para la consolidación de un Estado, de la pacificación del país, de un Estado democrático, se cumplieron poco o nada. Y en el caso de la reunificación de la sociedad salvadoreña, que justamente hace alusión a todos estos procesos de reconciliación que se esperaba que se establecieran en el periodo postconflicto, pues se señala como una de las mayores deudas. Y esto obedece justamente a que, contrario a lo que establecieron los acuerdos vinculados a los mecanismos para superar la impunidad, más bien los gobiernos de turno y en ese momento el gobierno de Cristiani y de Calderón Sol, a quienes les correspondió la implementación del calendario de los acuerdos, hicieron todo lo posible para incumplir, para torcer, para obstaculizar el avance de la lucha contra la impunidad. De ahí que 25 años después las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reconciliación. Las víctimas han sido las más olvidadas de este proceso, incluso en las conmemoraciones, ¿verdad? Porque los acuerdos finalmente fueron un pacto de élites políticas, donde la población no participamos. 25 años después, este proceso sigue igual. Hemos visto una serie de actividades conmemorativas en donde el gran ausente ha sido la población, incluso eventos cerrados que debieron haber sido pensados para abrir la participación de distintos sectores, fueron eventos exclusivos para ciertos
grupos. Y en el caso de las víctimas, pues 25 años después ha sido vía una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que se ha allanado el camino para que finalmente las víctimas puedan conocer la verdad. De parte de los gobiernos de turno, más bien tuvimos una oposición férrea a que se aplicara la verdad y la justicia y más bien a reproducir ese parámetro de impunidad que se estableció durante la guerra. Janet ha mencionado un punto interesante cuando usted intervenía y pensaba, a ver, ¿cuál es la lectura que deben hacer estas élites que hicieron el pacto de los acuerdos de paz o por lo menos del cese del conflicto armado, de la guerra, porque duró poco más de 12 años en nuestro país? ¿Cuál es la lectura que deben hacer estas élites? La lectura que deben hacer el gobierno, que los titulares en el órgano ejecutivo, la oposición, sobre estos datos que brinda la encuesta. ¿Cuál es la lectura que su criterio deben hacer, más allá del tema de los eventos y las actividades que se realizaron? Porque genera mucho contraste, claro, resulta un poco disonante. Entonces, ¿cómo pueden leer estos datos? ¿Cómo pueden leer las percepciones de la ciudadanía tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que esta encuesta confirma nuevamente el elevado descontento e insatisfacción de los ciudadanos con el sistema político, con la manera en que ha funcionado la democracia formal en el país, con la manera en que los gobiernos de turno han conducido la marcha del país. Nuevamente vemos claramente un reclamo en términos de este proceso que fue incumplido, ha generado severos déficits para la vida de la gente y en este momento vemos más bien que esto ha abonado al descrédito, a la poca legitimidad de que gozan las instituciones políticas en el país, principalmente pues el sistema de partidos y los órganos claves del país, los órganos claves de Estado como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el mismo órgano ejecutivo. A la luz de los datos, y es un poco las alarmas que debería de disparar este tipo de encuestas, en nuestra opinión esto devela un agotamiento del sistema político institucional, un elevado cansancio de la gente en términos de que este proceso que debió haber generado importantes transformaciones porque supuso el establecimiento de las condiciones para erigir un nuevo país, para construir una nueva sociedad, una sociedad más democrática, más participativa, menos excluyente, que generara oportunidades para todos, donde se respetaran los derechos humanos fundamentales, con instituciones democráticas que deberían haber velado por los intereses de la gente y no por los intereses de grupos económicos o políticos dominantes. Entonces, todos estos elementos más bien están abonando al desencanto ya existente de la gente. Si bien es cierto, este desencanto no es nuevo, a lo largo de 25 años de medición, digamos, de posconflicto, lo que vemos es un incremento de ese descontento, de ese malestar ciudadano y el reclamo de cambios estructurales. Es interesante, por ejemplo, encontrar que la mayoría de la gente respaldaría el establecimiento de una nueva constitución que reforme el sistema político del país. Janet, estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría finalizar con esta última interrogante. ¿Considera usted que las acciones que ha mencionado el gobierno de nuevos acuerdos, Naciones Unidas, de traer a un delegado para que propicie el acercamiento entre las partes, va un poco en sintonía con estas percepciones de los ciudadanos? Porque claro, se menciona el tema de la inseguridad, que es el más marcado, se habla de una nueva guerra, por lo menos un 66.4% de la población encuestada habla que hay más violencia, una nueva guerra. Luego se habla en menor porcentaje del tema de la economía, ¿no? Pero me gustaría saber ¿puede ver que hay alguna sintonía entre lo que en el discurso de momento, porque se tendrá que ver con actividades y hechos concretos de lo que ha mencionado el gobierno de nuevos acuerdos respecto al sentir y las percepciones de los ciudadanos de la sociedad de la posguerra o de la sociedad de 25 años de la firma de los acuerdos? Yo creo que es imposible hablar de nuevos acuerdos de espalda a las demandas de la población, de espalda a estos reclamos fundamentales que no son nuevos, pero que se han venido exacerbando con el paso del tiempo. Es fundamental generar condiciones para nuevos procesos de diálogo donde quepamos todos y todas, ¿verdad? Hasta ahora estos acuerdos siguen siendo acuerdos circunscritos a las élites políticas o a las élites económicas y en ese sentido pues la preocupación de que se hable de nuevos acuerdos
dando la idea de que ya se han superado aquellos primeros acuerdos del 92. Tenemos que retomar la agenda pendiente, una agenda fundamental que si se hubiese implementado, pues podríamos haber estado hablando de un nuevo futuro para el país. Yo creo que hay que examinar concienzudamente lo que se ha dejado de hacer, lo que hemos hecho mal en el país, pero además habría que adoptar de manera comprometida el impulso de nuevas reformas sociales, políticas y económicas. Si no, estaremos más bien nuevamente cayendo en declaración de buenas intenciones, en discursos bonitos, pero vacíos de contenido de cara a la realidad cotidiana y concreta de la gente. Janet, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Un gusto como siempre, muchas gracias, Gracias Carlos. por tomar la invitación, estuvo con nosotros en esta oportunidad el lunes 23 de enero en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, Janet Aguilar, directora del UDOP, y hablamos un poco de las percepciones ciudadanas sobre el estado del país. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.